Hoy en Tiempo de Ciencia está con nosotros el doctor Francisco Altable García, en esta colaboración que llevamos a cabo desde el CIBNOR con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Está aquí para platicarnos de uno de sus temas de investigación de un periodo de la historia de las Californias, reformas borbónicas. Iniciamos. Sí, obviamente sí. Fue mucho posterior, antes de venir aquí al simposio, pero he escuchado tanto lo que han hecho cuando llega el peregrinaje, cuando son, ¿cómo lo puedo explicar? Estos jesuitas cuando llegan hacia los indígenas, porque lo que más relevante tiene a veces de las Californias sería más que nada los fósiles, y aquí en lo que sería Baja California Sur sería más destacado lo que se ve aquí, que es una pintura rupestre donde está la Trinidad. Sí, sí he escuchado sí he escuchado la de las tres Californias, ¿no? Geográficamente hablando, las tres Californias anteriormente eran dos partes, ¿no? La Alta California, que era la zona norte, y la Baja California, que es la península. Ya después, con el paso del tiempo, durante la época de la guerra de México y Estados Unidos, debido a que México pierde la mitad de su territorio, se conforma como California, Estados Unidos, Baja California y Baja California Sur. Pues he escuchado más sobre los primeros pobladores de la Baja, que vienen siendo la época del cazador-recolector nómada, que andaban por los montes, pescando, recolectando frutos. También sé de los primeros franciscanos, dominicos, que eran amigos y aliados y enemigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este es Tiempo de Ciencia, es miércoles y estamos desde el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste llevando a usted que es información para la vida diaria, aunque usted no lo crea, la ciencia está en todo. Y el día de hoy son las ciencias sociales las que ocuparán nuestro segmento. Y para eso le hemos pedido a la Universidad Autónoma de Baja California Sur nos regale un tiempo de uno de sus más prestigiados y muy respetable investigador, el doctor Francisco Altable García. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cintia. Doctor, estamos en un momento muy importante para nosotros como CIBNOR, pues nos asomamos a las ciencias sociales, y una de las ciencias sociales que han tenido sin duda una gran plataforma ha sido el estudio de la historia. Y en el estudio de la historia, uno de los periodos más interesantes sin duda es el colonial. Estamos trabajando algunas líneas en particular en este tiempo, doctor. Tengo alrededor de entre 12 y 14 años investigando sobre un periodo en particular de la historia colonial de las Californias. Y digo de las Californias porque no me ubico, o mis estudios no se ubican únicamente en lo que históricamente ha sido la Baja California, sino las Californias históricas. Alta California. La California mexicana y la California estadounidense. Ello para tratar de explicar un proceso poco tratado en la historiografía regional, que es el periodo de las llamadas reformas borbónicas. En este caso, el de las repercusiones del reformismo borbónico en las Californias. Un periodo aproximadamente de entre 15 o 20 años, a partir de la visita del celebérrimo José de Gálvez a la Nueva España, y que estuvo en California a partir de julio de 1768 y hasta mayo de 1769, 10 meses estuvo. Redactando instrucciones, ordenanzas, decretos, bandos, cartas, informes. Tenía una pluma obsesiva, pródiga, fecunda, y se la pasaba obsesivamente, haciendo reformas de todo tipo. En el caso de la península es un periodo en el caso de las Californias, es un periodo muy interesante por cuanto toca al final del periodo jesuítico, muy tratado por doctor Ignacio del Río, entre otros, y abre en la época de la gobernación de las Californias. Gálvez inaugura el primer gobierno formal
en las Californias y todo lo que eso implica, es decir, la organización de las administraciones fiscal y judicial, la organización propia del mando político, que era un mando político-militar, ¿verdad? Pero bueno, que para el caso del gobierno viene a ser básicamente lo mismo. La organización o reorganización de las actividades productivas en función, hay que decirlo, de los intereses de la corona, pero también digamos, esta idea de que el interés de la corona no está reñido con el desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces Gálvez fue un... Aquí, perdón, interrúmpeme. Justamente, hablar de la geografía humana y de la demografía, la población, ¿quiénes habían quedado del saldo? Pues ¿no? mira, había entre 500 y 700 pobladores no indígenas, el resto eran los indios de las misiones, cada vez menos. Desde la llegada de los jesuitas venían en un constante declive, y los indios gentiles, es decir, los indios que no habían sido integrados todavía al aparato colonial y que permanecían en sus modos tradicionales de vida hacia el norte de la península y más arriba. Entonces, básicamente esa era la población, unos cuantos españoles blancos, otros cuantos españoles mestizos, dedicados a las armas, a la iglesia, al gobierno, unos pocos al comercio, otros pocos podríamos decir a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Cultivo de huertas, sería más propio decirlo, y párale de contar. Para la corona española, ¿qué importancia revestía? Bueno, sí recuperar de manos de los jesuitas el territorio, pero las reformas, ¿por qué desde aquí? ¿Para qué desde aquí? Hemos llegado a la mitad de Tiempo de Ciencia. Quédese con nosotros, hoy tenemos un tema desde las ciencias sociales, el doctor Francisco Altable de la UABS. Continuamos. No, bueno, no fueron desde aquí, más bien yo diría que fueron hasta aquí. Hasta aquí. Sí, las reformas borbónicas fue un proyecto amplísimo y complejísimo. Tendríamos que estar aquí 5 horas para poder ir detallando, ¿no? Pero bueno, fue un proyecto de corte universal dentro del Imperio Español, que buscaba, en líneas generales, terminar con el largo proceso de decadencia que arrastraba el Imperio Español desde sus épocas doradas del siglo XVI, ¿ah? Levantarlo, digamos, de esas cenizas. Y para ello se entendía que se tenían que llevar a cabo una serie de reformas muy profundas en lo político-administrativo y en lo económico, en lo fiscal, ¿eh? Si no, eso no sería posible. ¿Y por qué era importante dentro de este conjunto, dentro de este contexto? ¿Por qué era importante las Californias? Mira, era importante en primer lugar porque existía la amenaza, o por lo menos eso se creía, de que Rusia venía bajando por la costa californiana y que eventualmente podría llegar hasta los territorios ya ricos en metales preciosos, pero también a los territorios en los que se creía existían riquezas de ese tipo y de otro tipo. Por un lado estaba eso. Por otro lado estaba el prurito religioso, es decir, esta especie de empresa que se adjudicó la corona española de cristianizar y civilizar a los indios, de llevarlos a, como se decía, la verdadera religión, ¿no? Entonces, también esto contaba. Contaba también la idea grandiosa de que algún día España podría convertirse en el factor dominante en el área, en el enorme, la inmensa área, potencialmente hablando por lo menos, de comercio entre las Indias orientales, es decir, entre las Filipinas, China, las islas Indonesia, etcétera, y la América española. Y para ello era muy importante colonizar
las Californias y sobre todo establecer las bases del dominio español en la Alta California, donde se preveía que podría llegar la nao de China, haciendo escala eso. Pero más allá de la nao de China, incluso pensando ya en el comercio libre, que también es parte del reformismo borbónico, ya. Convertir al Pacífico en un mar español. Ya. Entonces. Y Gálvez, en su estancia, independientemente del trabajo de las reformas, hace rato hablábamos de decretos, normas, hay entonces una riqueza documental enorme. ¿A qué iba dirigido ese esfuerzo? Iba dirigido al desarrollo socioeconómico de las Californias con vistas a los intereses geopolíticos y monetarios de la corona española. Si tuviera que decirlo en pocas palabras. De todos estos documentos, ¿cuál ahora mismo está siendo revisado de manera puntual? ¿Cuál ha llamado más su atención como investigador? Los he revisado casi todos de manera puntual y están compilados en un libro que salió en el 2012, si la memoria no me falla, que ya me falla. En el 2012 salió publicado este libro de compilación de los documentos de Gálvez de California. Y son documentos de toda índole. Unos tocan el asunto del gobierno, de las misiones, en esta idea de la urgente necesidad que veía Gálvez de que los indios finalmente se integraran, exactamente, terminaran el proceso de aculturación y se integraran finalmente al aparato socioproductivo de la Nueva España. Pero también muchos otros documentos, convertir al Cabo de San Lucas o construir en el Cabo de San Lucas un fuerte que sirviera para cuidar, vigilar los intereses geopolíticos del imperio. Las curiosísimas, muy interesantes instrucciones para el poblamiento de la California, en las que Gálvez hace gala de meticulosidad y habla le asigna a cada poblador hasta el número de gallinas que debe de tener en el corral con su gallo, el número de árboles que deben estar en vacas, y otras series. Gálvez elabora el primer presupuesto de ingresos y egresos de la península. Un presupuesto muy alegre y por lo tanto muy utópico. Legado para el tiempo. Ajá, pero finalmente Gálvez es el iniciador, digamos, formal de la vida institucional del CAL. Cualquier investigador que quiera investigar sobre los antecedentes de la formación de la vida político-administrativa de las Californias, tiene que ir a José de Gálvez. Bien, doctor, una última pregunta. ¿Veremos, dará luz algún próximo libro sobre esta investigación? Acabo de parir. Lo que pasa es que no fuiste a la presentación. Muy mal, ciertamente. Sí, acaba de salir un libro que es producto de una larga investigación que lleva por título, a ver si me acuerdo, porque lo puse, bueno, quizá no sea necesario decirlo todo. Lo vamos a mostrar en pantalla. Se llama Vientos Nuevos, idea, aplicación y resultados del reformismo borbónico en las Californias. Me encanta. Pues agradecerle al doctor en todo lo que vale este tiempo que pasó rapidísimo, porque al contrario, sus charlas son maravillosamente amenas, como maestro, como doctor, como divulgador. Usted gracias. Quédese con nosotros porque a este reloj le quedan todavía muchos minutos de ciencia y justamente de ciencias sociales. La Paz es una ciudad orgullosamente científica. Sibnor aloja año con año a estudiantes diversos y llenos de talento. Hoy reconocemos en este espacio la participación que tuvieran en 2014 en el 16º Congreso Internacional y 41º Congreso Nacional de Fitopatología, Eric Daniel Gutiérrez Pérez y Ricardo Galicia Guevara, al obtener el primer lugar en exposición de presentación oral. Los investigadores, centros de investigación y las áreas que trabajan ellos. En este caso pues era muy relacionado a biotecnología el tema que yo elegí, que es con microorganismos marinos. Parte de mi trabajo de licenciatura, que fue el uso de levaduras
marinas y terrestres para el control de coletotriconglosperoides, que es un hongo que ataca a las papayas en post cosecha. Bueno, más que nada, lo más importante fue lo que se obtuvo en los ensayos in vivo con los frutos para ver la protección de los microorganismos. Y pues se encontró que una levadura que es pues, originaria marina y una que es epífita de papaya, o sea, procedente de papaya, fueron las que presentaron mejores resultados comparados, bueno, reducieron la enfermedad a tal grado que fueron mejores que el componente químico que usualmente se usa en las empacadoras para la exportación de estos frutos. Hemos obtenido muy buenos resultados con el uso de estos microorganismos y entonces pues ver ya posteriormente cuestiones más serían comerciales para ver si se puede sacar un buen producto a partir de lo que tenemos. Pues aún seguimos con ensayos para ver qué otros mecanismos presentan las levaduras para caracterizarlas mejor. Pues prosigue también ver un proceso de ver si producen algunas componentes que puedan ser dañinos al hombre y para poder sacar un producto, ¿no? Posteriormente. El uso de los microorganismos tiene pues, un amplio espectro para probarse. Hasta ahorita se han probado como promotores de crecimiento, también se han utilizado para control biológico del mismo hongo, pero en frutos de mango. Y pues se sigue viendo en qué se puede aplicar, o sea, realmente no hay límites porque cada pues, producto en el que se quiere emplear tiene diferentes resultados realmente. No, pues realmente me sentí muy feliz cuando me lo notificaron, porque bueno, realmente no iba yo tanto con la intención de ganar, sino de participar y era así que promover el proyecto, lo que se está haciendo aquí en el centro de investigación. Pero fue realmente un gran orgullo haber recibido el premio. Bueno, pues fue por realizar mi proyecto para titulación, mi tesis, y fue con el doctor Luis Guillermo Hernández Montiel. Me contacté con él porque somos de la misma alma mater, los dos salimos de la Universidad Veracruzana, entonces él necesitaba un estudiante y yo iba regresando de una estancia que hice en Chapingo, hice un buen papel, entonces la facultad me consideró para venir a hacer el proyecto acá. Yo utilicé microorganismos marinos para contrarrestar una enfermedad en mango llamada antracnosis. Excelentes resultados. Si comparamos con otras bibliografías de otros agentes de control biológico, otros microorganismos que se han utilizado previamente, pues los resultados son bastante alentadores. Logramos reducir la enfermedad en menos del 4% y bueno, otras bibliografías recientes, podemos hablar de 2013, reportan reducirla en 15%. Entonces el porcentaje que nosotros tenemos de enfermedad es mucho menor. Fue bastante alentador en realidad los resultados. Desde luego que da para más. Realmente es innovador el uso de microorganismos marinos en agricultura. Se tienen precedentes, pero son muy pocos. Entonces, el potencial que tenemos frente es mucho. Y pues yo considero que debemos seguir en esta línea por los resultados que hemos obtenido y desde luego no dejar de lado la vista de que vamos a incursionarnos en un sector productivo, que estamos trabajando para ello y la ciencia finalmente va encaminada en ese sentido. Necesitamos dar resultados favorables para que las personas del sector productivo, en este caso agropecuario, pues tengan alternativas que les beneficien y en ese sentido es en el que queremos trabajar. Y sí veo un gran potencial, una vez que, aunque sea a nivel nacional, viajas y te relacionas con más personas, te das cuenta de la cantidad de trabajos que se están realizando, la cantidad de temas que se están abarcando que uno ni siquiera se imagina. Yo particularmente soy ingeniero agrónomo. Insertándome en este tipo de maestría me relaciono con gente de otras carreras y ubico temas que yo no consideraba importantes como importantes ahora. Son muy destacables. Yo considero que vamos en buen camino en ese sentido. Sin embargo, pues, como se lo menciona, tenemos ciertas deficiencias, pero vamos contra marea, pero vamos. El gran reto en el combate al mal de Parkinson es reducir las discinesias, es decir, los movimientos muy violentos que registran pacientes tras años de usar un precursor de la dopamina. Eso nos dice el doctor René Drucker-Collin, neurofisiólogo con 25 años de experiencia en este campo. Y entonces estamos ahora tratando de ver si la combinación de L-Dopa con estimulación magnética transcraneal permite que la dosis del medicamento sea muy baja
para que no le produzcan las discinesias y entonces el paciente pueda extender el tiempo de vida de la terapia dopaminérgica, que es la que realmente le controla los síntomas de la enfermedad, pero no llega a los niveles tan elevados que le produce discinesias. Entonces, si logramos hacer eso, pues la verdad les podremos haber resuelto a los pacientes un gran problema, ¿no? En contraparte, el neurofisiólogo y divulgador científico propone que los científicos pasen del diagnóstico a la acción. El CONACYT, históricamente, lo que hace es da apoyos económicos a aquellos que quieren resolver algún problema. El investigador hace el trabajo, analiza lo que se tiene que hacer, hace un informe y el informe se archiva y las recomendaciones que el investigador hace para resolver el problema, pues nadie las ejecuta porque no hay quien lo haga, ¿no? Entonces hay un problema muy serio porque los investigadores deberían no solamente de hacer el análisis de qué es lo que hay que hacer para tal o cual cosa, sino que tendría que participar en la solución del problema, pero para eso requiere el recurso adicional. Para eso está el gobierno, ¿no? Entonces el gobierno tiene que ser parte de esa actividad, ¿no? O sea, es una parte esencial, es digamos, su función primordial, es impulsar las actividades y apoyar las actividades para que tú o los demás clientes se vean beneficiadas por la ciencia, ¿no? Entonces tú puedes decir, este problema que se tenía aquí se resolvió gracias a la actividad científica que se ha impulsado, ¿no? Entonces la sociedad en esa manera va a poder empezar a ver que la ciencia efectivamente es importante y que la única actividad que realmente puede resolver los problemas finalmente es esa, ¿no? Entonces sí es una herramienta muy poderosa, pero hay que hacerlo efectivo y hay que mostrarle a la sociedad. Drucker Colín encabeza actualmente la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, donde apoya un par de proyectos científicos de jóvenes mexicanos. Nos acercamos al doctor René Drucker Colín, porque conocer es importante. La agricultura en cifras. Según la FAO, existen 37 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura biológica en todo el mundo. La agricultura emite 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. La agricultura y la silvicultura utilizan el 2% de la energía consumida. El 12% de la superficie terrestre se dedica a cultivos. Anualmente se extraen más de 3.800 kilómetros cúbicos de agua. El 70% de las extracciones de agua se emplea en la agricultura y el 2.5% del agua del planeta es dulce. El 80% del área cultivada en el mundo se riega con agua de lluvia. Las verduras cubren el 1% del total de las áreas agrícolas. El valor de la producción agrícola mundial es de $3.269.457. En el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste contamos con 17 científicos dedicados al programa académico de agricultura en zonas áridas. Ciencia cotidiana. Muchas gracias por acompañarnos. Como cada semana trabajamos para usted desde Tiempo de Ciencia. Hasta la próxima.